Bienvenidos a tu segmento favorito, Zona 3 TV. Estamos en las instalaciones de la Universidad Tecnológica. Y si tú eres amante de la fotografía, no te puedes perder este reportaje donde hablaremos de la historia de la fotografía y una colección de cámaras que te dejarán con el ojo cuadrado. Yo soy Karina Andino e Irene Chévez y te invitamos a ser parte de este recorrido. Así que acompáñanos. Me encuentro muy bien acompañada con el licenciado Norman Trujillo. Bienvenido, licenciado. Buenos días, gracias Karina por estar acá conmigo, acompañándome en esta vida de la fotografía. Bueno, queremos saber quién es Norman Trujillo. Aparte de su faceta profesional, queremos saber un poco de su persona. Coménteme dónde nació y cómo fue su infancia. Bien, yo nací en un pueblito en La Libertad, en Jayaque. Mi papá es de la zona cafetalera, ellos tienen una finca por allá. Solo que por motivos, ¿verdad?, de familia, mi madre es de Chalatenango, yo tuve que irme con ella a vivir a Chalatenango junto con mis hermanos. Crecí en otro pueblo en Chalatenango. Luego, por la parte conflictiva de los 80, de los 70, 80, me fui a radicar a La Libertad, al puerto de La Libertad, y ahí fue donde crecí. Ahí desarrollé básicamente, y esa es la faceta de Norman Trujillo, era la zona cafetalera, zona norte de El Salvador, y luego en la zona sur, que es donde crecí, donde estudié mi infancia, ¿verdad? Estudié básicamente toda mi primaria, secundaria, hasta el bachillerato. Bueno, coménteme, Lick, dentro de su infancia, ¿hay alguna etapa que ha marcado su vida de forma positiva o negativa? Quizás la parte negativa que impactó en mi vida fue el haber salido de mi lugar de donde yo vivía, por el mismo conflicto armado. Vivíamos en un pueblo en Chalatenango y quizás por la misma influencia de la guerra, ¿verdad?, tuvimos que casi salir de la noche a la mañana, dejando nuestras casas, dejando todo ahí, y básicamente eso de cambiar de un lugar, de un pueblo pequeño donde yo conocía a todas las personas, a irme a vivir a una ciudad nocturna, turística, con mayor influencia de personas. Quizás eso básicamente me impactó un poco, porque ya vivía en un lugar donde la gente tenía más movimiento nocturno, la vivencia era más de noche, era una zona turística portuaria, aunque en aquellos tiempos no se explotaba tanto el turismo, pero en La Libertad siempre tenía esa característica, y cambiar incluso de lugar de estudio a mediados del año, irme a estudiar a otra escuela con otros compañeros, esa parte creo que impactó un poco mi vida, pero me tuve que adaptar por las circunstancias, ¿verdad? Pero básicamente quizá fue para bien, porque también ahí en La Libertad yo aprendí cosas nuevas que tal vez no hubiese aprendido en el pueblo donde yo vivía. Entonces eso me ayudó bastante a ser muy independiente, a trabajar, porque en La Libertad mis familias tienen negocios y yo comencé a trabajar con ellos, y eso me ayudó bastante a ser más independiente en mi vida y poder buscar y ponerme esos retos, ¿verdad?, que tal vez en el pueblo donde vivía no los hubiera alcanzado, ¿verdad? Bueno, hablando de retos, licenciado, en su faceta profesional, coménteme cómo fueron sus inicios como fotógrafo ya profesional. Como fotógrafo, esa vida yo la conocía, ¿verdad? Yo tenía amigos fotógrafos que se dedicaban a la fotografía, ellos trabajaban en la fotografía comercial. A mí me llamaba mucho la atención la fotografía, solo que cuando ya vine a la universidad, llegar a un aula donde ya me dan una cámara profesional, me dan rollos de película, nos meten a un cuarto oscuro a revelar. Ahí básicamente cambió la perspectiva que yo tenía de la fotografía, porque comencé a conocer algo que para mí era desconocido, era un mundo desconocido. El revelado, el cuarto oscuro, los químicos, el andar haciendo fotografía periodística, o sea, eso marcó bastante mi vida, porque ahí yo sentí que eso era lo que a mí me gustaba. Yo vine a la universidad por el dibujo, porque me gustaba el dibujo. Yo tengo así esas características para dibujar un poco lo que es la parte humorística, caricaturas. Y yo me metí a estudiar comunicaciones por eso, por el dibujo. Pero cuando llegué a la fotografía, me cambió totalmente el cassette, como decimos, ¿verdad? Y ahí fue donde yo me empecé a meter en la fotografía. Y comencé a estudiar más la fotografía, yo no tenía una cámara profesional, contaba con un tío que vivía en Estados Unidos y le pedí a él que me mandara una cámara, aunque sea usada, ¿verdad? Y me mandó la primera una cámara Minolta, y me recuerdo de ese tiempo, de una cámara que data de los 70, me mandó esa primera cámara. Yo luego acá comencé a conseguir más lentes para esa cámara, comencé a meterme más de lleno, y luego tenía otros compañeros que tenían también esa virtud, que los hermanos que estaban en Estados Unidos les mandaban equipos, pero a ellos no les gustaba la foto. Entonces yo les decía, a cambio de las fotografías, préstame la cámara y yo te tomo la foto. Entonces yo andaba con esas cámaras, y me recuerdo que yo me iba a meter a las manifestaciones que hacían, que en ese tiempo se daban muy a diario acá en San Salvador,
yo andaba con la cámara como que era periodista, ¿verdad? Aunque yo no trabajaba para ningún medio, pero yo lo hacía porque me gustaba. Entonces yo me iba a meter a esas manifestaciones, los docentes nos dejaban tareas de eso, y eso básicamente fue el recorrer de Norman Trujillo, porque ahí fue donde yo experimenté la fotografía y me comenzó a llamar mucho la atención el manejo de las cámaras profesionales, y ahí fue donde yo comencé a abrir campo en esta área fotográfica. Bueno, y coméntenos cuántos años tiene ya ejerciendo profesionalmente. Bueno, en la parte académica ya tengo casi 20 años de estar en la parte académica. De la fotografía quizás tengo 25 años de estarla trabajando. Comencé como todo principiante, amateur, haciendo fotografía amateur. Eso lo fui perfeccionando ya en el campo de trabajo, y básicamente ya 20 años de estar en la academia también me ayudó a reforzar, a conocer, a investigar más de la fotografía, y fue así como también me metí en este otro rubro de la colección de cámaras, porque eso ya de la investigación, el haber editado unos libros de fotografía me ayudó a investigar, a ir conociendo más de fotografía, y básicamente estos 20 años los traduzco en puro trabajo fotográfico, técnico como teórico. Bueno, ha tocado un punto muy importante. Hábleme por favor de su libro, que sé que tiene un libro de... Tengo un libro que ya es la 3ª edición que yo he editado. Anteriormente, yo edité el libro ya en el 2010, hoy al 2014 ya llevo mi 3ª edición. Antes del 2010 yo tenía un paquete, digámoslo así, no era un libro, sino que era como un material didáctico que yo había recapitulado de mucho material. Había armado un pequeño libro de texto, aunque era fotocopiado, pero eso servía para poder darle a los estudiantes. Tal vez no tenía el valor agregado de un libro porque era fotocopias, pero ahí ese fue mi inicio, ¿verdad? Yo comencé con ese paquete didáctico, con esa guía de prácticas, y luego la fui aumentando. Luego en el 2010 se me dio la oportunidad de hacerlo un libro, concerté con la editorial, y básicamente mi sueño se hizo realidad porque ya tenía un texto, pero ese texto yo lo tenía que alimentar con cosas técnicas. Y así fue como yo fui investigando la fotografía. El libro tenía que llevar historia fotográfica, y la historia, como todos sabemos, es aburrida, ¿verdad? Pero yo la quería hacer un poco dinámica. Entonces, para que el estudiante conociera de historia fotográfica, yo le hablaba, bueno, en tal año, en 1800 tanto, George Eastman inventó la cámara tal. Entonces yo quería tener la cámara. Entonces esa fue la motivación de que yo alimentaba el libro, pero tenía el equipo para podérselo mostrar al estudiante, y así el estudiante básicamente viera la teoría, pero también viera la práctica. En 1930 se inventó el flash, aquí está el flash que se inventó en ese año, o sea, esa era la dinámica que yo le puse a este trabajo, y entonces básicamente así fue como me fui metiendo de lleno también a buscar estos equipos fotográficos para alimentar ese texto que hoy ya es 3ª edición, y que básicamente es un libro que es bien práctico para aquellos que se quieran meter a estudiar fotografía. Correcto, Lick. Coménteme, Lick, ¿qué es lo que le apasiona más del mundo de la fotografía? Me gusta mucho la fotografía de estudio, el retrato fotográfico me llama mucho la atención, aunque también me gusta básicamente la fotografía espontánea, ¿verdad? Yo soy amante de ir a lugares y andar tomando fotografías, captando las expresiones de las personas, los niños, los adultos, el ambiente, los contornos naturales, o sea, esa es mi vida, eso es lo que me gusta a mí. Entonces yo siempre que viajo a la zona norte de Chalatenango, llevo la cámara y me voy a estar horas a la orilla del Cerrón Grande a captar esos celajes, los atardeceres, amaneceres, voy a La Libertad igual, o sea, cualquier lugar donde voy, siempre ando con la cámara y ando registrando esos momentos, y básicamente es el tipo de fotografía que a mí me gusta. Ya acá en la academia, porque como tengo que trabajar bastante lo que es la foto de estudio, me dedico bastante a eso, y me gusta, ¿verdad? Me gusta bastante la parte de la iluminación, estar en contacto con los estudiantes en los talleres de iluminación, que ellos aprendan un poco de la técnica, de lo que yo he aprendido, podérselo trasladar a ellos y que ellos también lo puedan desarrollar. Bueno, algo que todos queremos saber, ¿es fácil ser fotógrafo? Bueno, es fácil, ¿verdad? Pero sí requiere bastante estudio, hay que estudiar, ¿verdad? Porque cualquiera puede agarrar una cámara y decir yo soy fotógrafo, ¿verdad? Pero la fotografía no solo es hacer clics, sino que también hay que estudiarla, hay que conocer de la ciencia de la fotografía, ¿verdad? La matemática de la fotografía, porque aquí hablamos... matemática decimos exposición fotográfica, o sea, tenemos que combinar valores de exposición. Yo tengo que saber con qué luz voy a jugar, si voy a trabajar con luz ambiente, luz artificial, con flash, tengo que hacer esas mediciones, y esas mediciones van trasladadas a la cámara. Entonces básicamente hay que estudiarla, la fotografía. Para que podamos hacer buena fotografía debemos de estudiarla, así que
todos estamos abiertos a hacer fotografía, ¿verdad? Pero si la queremos hacer más profesional o con aquella fotografía que tenga impacto, debemos de hacer ese estudio, ¿verdad? Tal vez no estudios tan profundos, pero sí estudiarla para que en la técnica se nos sea más fácil poderla desarrollar. Bueno, llegamos creo que a uno de los momentos más esperados, Lick. Hábleme de su colección Northrop, que tenemos aquí a mis espaldas. Bueno, aquí pueden apreciar parte de la colección, ¿verdad? Sí, me siento, ¿verdad? Quizás una persona afortunada el haber logrado concretar esta colección, que empezó quizás con una camarita que me regalaron allá hace ya 20 años, que un tío abuelo me regaló una cámara de video de 8 milímetros. Esa fue la primera cámara quizás de la colección que yo tuve. Luego fueron llegando otras así quizás por la parte en la academia en la que yo me encontraba. Algunos se daban cuenta que yo utilizaba estas cámaras y me las comenzaron a donar. Otras sí, luego comencé a aumentarlas, a comprar y a buscar. Pero básicamente sí, ¿verdad? Esta colección nace por la iniciativa de alimentar un texto fotográfico, un libro. Y así fue como yo la fui alimentando y fui buscando, fui investigando, y de poco a poco la colección fue creciendo, ¿verdad? Hoy empecé con una cámara y hoy quizás tengo más de 500 cámaras, y dentro de esas 500 las tengo catalogadas por décadas, porque las cámaras básicamente nacían allá por 1880, ¿verdad? Pero al principio no eran tan comerciales. Luego ya las cámaras se comercializaron ya desde 1900 en adelante. La empresa Kodak, que fue la fundadora de esto, George Eastman, que fue el precursor de esto, él comenzó a popularizar la fotografía, a popularizarla de forma comercial. Y ya las cámaras quizás de 1910, 20 comenzó a ser más comercial y comenzaron a fabricarse muchas cámaras. Europa comenzó también con la fabricación de cámaras, ¿verdad? Hubieron empresas europeas que eran la competencia de las empresas americanas, y así fue como fueron saliendo muchos equipos. Entonces yo tengo básicamente esa riqueza cultural fotográfica, porque tengo cámaras que datan de 1920, 1930, 40, 50, 60, y las que podemos ver acá que ya son un poco más contemporáneas, que son de los 80, 90, y las últimas que son las digitales. Entonces básicamente así es como he ido armando esta colección, a modo de ir teniendo por cada periodo de fabricación, porque en cada periodo habían cámaras con diferente formato de película, diferente tipo de cámara, algunas cámaras en metal, otras en baquelita, o sea, cada año fue novedoso, ¿verdad? Y estas cámaras, como hoy en día tenemos los equipos electrónicos que salen al mercado, en aquellos años una cámara de esta era como un iPhone de hoy en día, era una cámara de último modelo, o sea, si hacemos la relación. Entonces ese era el boom de las cámaras, y antes fabricaban muchas cámaras, y esa es la riqueza que puedo tener yo en esta colección, que hoy me siento satisfecho, porque básicamente llegar a tener esta cantidad de cámaras que cuesta conseguirlas, ¿verdad? Ese es el dilema acá, ¿verdad? ¿Dónde las consigo? ¿Cómo las consigo? Los costos, ¿verdad? Algunas las venden muy caras, otras no tan caras, pero sí, ¿verdad? Ha sido algo que para mí es una satisfacción enorme tener y poder mostrarle al público esta colección. Bueno, Lick, coménteme de estas, ¿cuál es su favorita? Bueno, tengo varias, ¿verdad? Tengo muchas cámaras, o sea, como les decía, tengo muchas cámaras según la data de sus años. Puedo decir que tengo cámaras de cajón, que básicamente son las primeras cámaras con visión reflex, que tenían visor reflex, y que básicamente esas quizás fueron el boom de su historia. O sea, esta cámara es una cámara que si yo la manipulo todavía es una cámara que funciona, ¿verdad? Si hacemos el conteo de años, ¿verdad? Esta cámara nos triplica en años a todos, pero básicamente es una cámara que la hacían como para que durara toda la vida, ¿verdad? Es una caja fuerte hoy en día. Entonces, básicamente esta es una de mis preferidas. Luego también tengo cámaras que vinieron a revolucionar, ¿verdad? Como la cámara que sacó Polaroid, ¿verdad? Que esa fue la famosa cámara XS70, esta quizás es una de mis favoritas. Esta cámara básicamente sale cuando nace la película instantánea, pero en formato color. Antes de eso, la película Polaroid ya existía, pero en blanco y negro. Todo era blanco y negro. Edwin Land, que fue el que inventó esta cámara, diseñó esta cámara para 1972, incluso sale en el mismo año que yo nací, ¿verdad? En el 72, esta cámara sale al mercado en formato película color. Fue la primera cámara, costaba, dice la historia, que llegó a costar casi $500 de aquella época, de los 70, o sea, $500 en 1970 era una suma exorbitante, ¿verdad? Era bastante dinero, o sea,
ya no digamos $300, y la gente pagaba los $500 de esa época por esta cámara, porque todos querían hacer fotos instantáneas pero en color, o sea, ese era el boom. Y según en historias que aparecen ahí en la televisión, en History Channel, aparecen la data de esta cámara, que la gente dejaba de comprar la pasta de dientes, dejaba de comprar el súper por comprar esta cámara. Entonces básicamente es una cámara, accesible por los coleccionistas la buscan mucho por eso, porque fue el boom de los 70 en película color. Así que cada una para mí tiene un valor enorme, o sea, todas me gustan, ¿verdad? Sí, pero hay ciertas que tienen esa historia, esa característica que le da un valor más agregado a la cámara por esa razón, ¿verdad? Entonces, eso básicamente hace que la cámara tenga más valor para mí. Bueno, y usted estuvo realizando unas reproducciones de famosos, Lick, hábleme un poquito cómo surgió esa idea. Bien, con el acceso al internet que tenemos hoy en día, ¿verdad? Uno puede darse cuenta de que muchos famosos, cantantes, pintores, actores, actrices, ¿verdad? También eran apasionados por la fotografía, ¿verdad? Más aquellos que eran del cine. Entonces, en alguna de sus facetas, ellos eran fotógrafos amateur, ¿verdad? Entonces, buscando en la internet, yo comencé a ver que muchos de estos cantantes, estos deportistas, ¿verdad? Aparecían con una cámara, tomándose una foto, o sea, haciéndose lo que hoy conocemos como selfie. Ellos aparecían haciéndose una fotografía utilizando una cámara. Y en vista de que yo tenía esa cámara o similar a la que Madonna, que Marilyn Monroe, que Ayrton Senna utilizó en su momento, ¿verdad? Se me dio la idea de por qué no recrear esa escena fotográfica, ¿verdad? Vi a Elvis Presley con una cámara, con un exposímetro que yo lo tengo, entonces dije yo voy a hacer aunque no busque las personas parecidas, ¿verdad? Voy a comenzar yo recreando al famoso y tomándome la foto similar a la de ese famoso, ya que yo tengo la cámara. Entonces así fue como nació la idea de recrear esas fotos de famosos. Entonces comencé, luego el publicarlas en las redes sociales, el público comenzó a verlas y me dicen, mire, yo quiero salir en esas fotos, yo quiero estar en esa foto. Entonces comenzaron muchos a llegarme muchas solicitudes, digámoslo así, de que yo me quiero recrear con un famoso, ya que usted tiene la cámara. Entonces he comenzado a trabajar ese proyecto. Ahora por tiempo le he parado un poco la recreación, pero sí, ya tengo buena cantidad de fotos recreadas, que básicamente lo que busco es como darle ese valor también histórico a la cámara, de que un famoso la utilizó allá por los 60, por los 40, y que hoy, ¿verdad? Alguien de nuestra época actual la está recreando, igual la escena similar, así como la recreó el famoso. Entonces básicamente esa es y como en fotografía la creatividad es lo que manda, ¿verdad? Entonces si uno es creativo puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Y que a la gente le guste, ¿verdad? Porque he tenido muy buenos comentarios de esas publicaciones que yo he hecho, de esas fotos, y que básicamente les han gustado, ¿verdad? Entonces, y esas solicitudes, ya tengo muchas solicitudes de personas que quieren estar recreando a un famoso, a una famosa con esa cámara. Entonces veo que sí ha tenido impacto ese proyecto, ¿eh? Muy interesante el mundo de la fotografía. Regresamos después de esta pausa comercial. Chévez. ¿Te gusta la radio y la televisión? Pues te invito a que formes parte de nuestro seminario para comunicadores, donde aprenderás todo lo relacionado sobre los medios de comunicación. Recuerda, es para todo público. Solicita más información llamando al número que aparece en pantalla o visítanos en Facebook. Búscanos como Seminario Gerencia Producción. Inicia una nueva etapa en tu carrera y forma parte de los medios de comunicación. ¡Te esperamos!
En esta oportunidad, continuando con el licenciado Norman Trujillo, vamos a saber qué se requiere para una sesión fotográfica. Cuéntenos, ¿qué se necesita para una producción a la hora de una sesión de fotos? Bien, en la fotografía de estudio básicamente entran en juego mucho trabajo, ¿verdad? Partiendo del concepto que vamos a trabajar, quizás es lo importante, la idea, esa idea transformarla en una historia gráfica, tener estructurado lo que vamos a desarrollar, ya sea retrato, fotografía comercial, fotografía publicitaria, y partiendo de esos criterios, luego comenzamos a hacer la distribución del trabajo postproducción o antes de la producción fotográfica. Hay que buscar a las modelos o los modelos que nos van a servir para la sesión fotográfica, la persona que nos va a ayudar en la parte de maquillaje, vestuario, luego viene ya el trabajo en el estudio. El fotógrafo tiene que tener básicamente un juego de luces profesional, ¿verdad? O básico o sencillo, en este caso, ¿verdad? Una luz principal, luz de relleno y luz de fondo, que es con lo que él va a comenzar a trabajar su fotografía. Ya teniendo esos elementos estructurados, comenzamos la sesión de acuerdo al concepto que nos hemos planificado, que hicimos en la planificación, y necesitamos en el estudio ambientarlo, ¿verdad? Aquí viene la parte de ambientación de lo que vamos a armar en el concepto. El modelo va a ir sentado, va a estar parado, el modelo va a estar apoyado en utilizando algún tipo de utilería especial, algún indumentaria especial. Entonces básicamente el fotógrafo comienza. La sesión tiene que ser un poco creativa, ¿verdad? Tiene que entrar en ese juego con la persona, tiene que tener ese carisma, ¿verdad? De poder, esa empatía, de poder entrar en juego con la persona con la que va a trabajar, y el ambiente tiene que ser un ambiente donde no haya mucho ruido también. El estudio tiene que estar privado, porque una sesión fotográfica, para que se pueda desarrollar correctamente, ¿verdad? No tiene que haber filtros que nos estén infectando la fotografía, ya sea ruido, sonidos o luces. Básicamente vamos a trabajar solo con la luz con la que nosotros hemos dispuesto, ¿verdad? Y aquí es donde uno comienza ya a ver a trabajar la iluminación, y el fotógrafo ve dónde va a ir la sombra, dónde va a ir el pleno de luz en la fotografía, si va a destacar textura, va a sacar primeros planos. Entonces él comienza a ver toda esa parte y comenzamos a darle rienda suelta a la sesión fotográfica. Ok, perfecto. Cuéntenos si hay alguna regla de oro a la hora de la sesión de fotos. En la sesión de fotos, bueno, sí, existen reglas, ¿verdad? Partiendo de la composición fotográfica, es bien importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a sacar? De esa composición fotográfica yo puedo decir, bueno, para este retrato, para esta persona, yo requiero este perfil, ¿verdad? Es como que yo diga, le voy a hacer una sesión fotográfica. Yo comienzo a visualizarla a usted antes de hacer la toma, y comienzo a ver cuál es su mejor perfil. Luego vengo y comienzo a jugar con mi luz. Comienzo a ver dónde voy a ubicar la luz principal, dónde da la mayor incidencia de luz, dónde van a ir sombras, en este caso en el cuerpo. No todos los cuerpos son iguales, no todos los rostros son iguales, debemos de jugar con eso, ¿verdad? Y así básicamente que al final, al quien le gusten las fotografías es a la persona a quien se las hago, no a mí. Entonces el que tiene que estar satisfecho para la sesión fotográfica es el cliente, ¿verdad? Él tiene que decir al final, sí, estas fotos me gustan, ¿verdad? Y no el fotógrafo, porque el fotógrafo puede decir todas las fotos están buenas, pero si al cliente no le gustan, básicamente hizo un mal trabajo. Entonces comenzamos a ver esos detalles de iluminación, comenzamos a ver la parte óptica. Es importante con qué óptica voy a trabajar en el estudio, porque yo puedo decir voy a trabajar retratos, pero tal vez no tengo un lente especialista para hacer retratos. Digo, voy a trabajar fotos de grupos y no tengo un lente especial para hacer fotos de grupo. Entonces comienzo a ver también la parte óptica, que es la que me va a dar también el apoyo o el soporte técnico para poder hacer una buena sesión fotográfica. Y así es como muchos fotógrafos de estudio tienen ese gran plus, ¿verdad? De que todos buscan a ese fotógrafo. ¿Pero por qué lo buscan? Porque él sabe hacer su trabajo, sabe con qué óptica va a retratar al niño, con qué óptica va a retratar a la familia, a la pareja, a los novios. O sea, básicamente es un juego de la técnica a la práctica, pero siempre combinando todos estos elementos. Cuéntanos qué tan importante es la iluminación del set durante una sesión de fotos. La iluminación en la fotografía profesional, la iluminación es lo importante, ¿verdad? Todo lo demás básicamente son cosméticos, veamos, el maquillaje, el vestuario, eso es cosmético. Lo que juega el mayor porcentaje de una buena foto es a través de la iluminación. Una persona puede estar bien maquillada, puede estar bien vestida, pero si la iluminación es mala, básicamente la fotografía no nos sirve.
Entonces, el mayor porcentaje de una buena fotografía radica en la buena posición de las luces, cómo yo voy a utilizar mis luces, cómo voy a utilizar mis pantallas de rebote, con qué voy a rebotar la luz, cómo voy a utilizar mi fondo. O sea, esos son los elementos importantes en la fotografía de estudio. O sea, el fotógrafo, y aquí lo que hablamos tal vez en la primera parte para llegar a ser un buen fotógrafo hay que estudiar. O sea, esta es la parte donde todos deben de estudiar mucho más todavía, porque la iluminación es quizás el elemento crucial para hacer una buena foto. Y si no sabemos de iluminación, si esta luz yo la voy a tirar a 1/2 de intensidad de flash, a esta la voy a tirar a 1/4 de intensidad de flash, la de fondo yo la voy a tirar a 1/8 de intensidad de flash. O sea, cada una de esas luces va a ir a una intensidad, a una cierta intensidad. Pero ¿eso por qué? Porque el fotógrafo busca esos elementos, ¿verdad? Busca dónde vamos a ganar sombras. No porque una foto esté bien iluminada quiere decir que es una foto buena, ¿verdad? Tal vez el concepto no es eso. Entonces yo debo de saber esas mediciones y que todas esas mediciones vayan trasladadas a la cámara para que luego yo puedo decir si hago una buena fotografía y al final mi cliente queda satisfecho con lo que yo he hecho. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que quieren estudiar fotografía pero que aún no se deciden? Bien, básicamente quizás comenzar a ver primero tutoriales, ¿verdad? En internet hay muchos tutoriales de fotografía, de fotógrafos europeos, americanos, suramericanos, que nos dan quizás tips importantes que los podemos ir aplicando. Ahora, tal vez en el espacio en el que ellos se encuentran, ¿verdad? Ellos utilizan equipos de avanzada, ¿verdad? Entonces, tal vez nosotros no tenemos acceso a ese equipo, pero sí podemos ir simulando. Yo tal vez no puedo comprar un equipo de luces, ¿verdad? Aquellos jóvenes que comienzan pueden en su casa, ¿verdad? A través de un bombillo casero, ¿verdad? Un bombillo casero, armar sus charolitas, armar sus pequeñas fuentes de iluminación o de esas lámparas que utilizan para luz de emergencia en los vehículos que nos sirven para poder, igual, ¿verdad? Entonces con luz continua yo puedo ir haciendo ese ensayo fotográfico, puedo ir recreando esas escenas. Luego ya, según cómo vaya avanzando en mi estudio y mi trabajo fotográfico, puedo ir adquiriendo flash que me van a ayudar a mí a poder lograr otros detalles. Entonces a los jóvenes que van a iniciar en este campo, ¿verdad? Pueden comenzar así, haciendo fotos en su casa, haciéndole fotos al hermanito, a la mamá, al papá, y comenzando a jugar con las luces para que vean ellos el efecto que van a lograr, el hecho de utilizar una luz en 45 grados, el hecho de utilizar una luz dramática en 90 grados, el hecho de utilizar una luz de piso que me va a dar un efecto más dramático, ¿verdad? Entonces, comenzar a jugar con eso, porque ahí es donde van a ver ellos los cambios fotográficos, ¿verdad? El ir utilizando cada una de estas luces les va a generar un espectro fotográfico distinto que va a ambientar totalmente a lo que ellos hacían anteriormente. Hoy le van a ver otro rostro, ¿verdad? Entonces, ese es el nuevo rostro de la fotografía. Cuéntenos, ¿hay edades específicos o cómo puede decirnos usted si el vestuario que elige el fotógrafo o voluntariamente no tiene que traer la modelo o el modelo? Eso básicamente va a depender quizás del concepto, ¿verdad? Porque si yo digo que voy a hacer un concepto, por poner un ejemplo, un concepto de otoño, ¿verdad? Un concepto de verano, un concepto urbano, entonces tengo que buscar primero las características de la modelo, ¿verdad? O del modelo que se acoplen a ese concepto, ¿verdad? Si la moda es fashion, tengo que buscar a alguien que tenga esas características, ¿verdad? Que pueda darme aquí una rutina para hacer esa sesión fotográfica. Luego, el vestuario, aquí el fotógrafo puede ser que o lo haga para una marca en exclusiva o para un almacén en exclusivo, y ese almacén o esa marca o esa boutique le va a facilitar el vestuario. O si no, si él es por cuenta propia, que él va a hacer esa fotografía porque tiene un proyecto y quiere hacer ese tipo de fotos, sí tiene que ir buscando las modelos o los modelos y ver el tipo de vestuario que él va a utilizar para estas sesiones fotográficas, ¿verdad? Porque no necesariamente lo vamos a hacer exclusivamente para una marca, sino que yo quiero hacer un concepto fotográfico personal y luego montar una exposición. Voy a tratar de que lo que voy a hacer se vea bien, entonces voy a comenzar a buscar a las modelos y los modelos que me ayuden y que poderles conseguir la ropa o que ellos tengan el vestuario que yo necesito para poder hacer la sesión de fotos, ¿verdad? Luego me voy ingeniando cómo voy a trabajar con los maquillistas o la misma modelo, si ella es la que maquilla, ella se puede maquillar, ¿verdad? Tal vez yo no soy especialista en maquillaje, pero sí tengo a alguien que me pueda dar esa asesoría de maquillaje. Con eso quizás logro otro porcentaje más en mi fotografía, porque si yo tengo a alguien que me colabore en los puntos que yo tengo débiles, ahí es donde yo voy a reforzar, ¿verdad? Lo mismo pasa ya en la postproducción fotográfica. Si yo no sé de manejar un software de fotografía para editar mis fotos, voy a tener que buscar a alguien que lo haga por mí, pero que bajo el lineamiento que yo busco, ¿verdad? Que yo quiero. Entonces busco un diseñador gráfico que me ayude a dar esos tics o esos toques de maquillaje ya a través de la electrónica,
cosa que tal vez yo no pude lograr acá, pero en la fotografía, pero él me lo puede lograr allá en el diseño, en la postproducción fotográfica, ¿verdad? Ok, ¿cómo lo encontramos en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales me encuentran en Facebook como Norman Trujillo, ahí va a aparecer, en Google también, si ustedes ponen Norman Trujillo, aparece mi foto ya en ese motor de búsqueda. En Twitter también, en Twitter me encuentran como Norman True, ahí estoy en Twitter, y también en Instagram como Norman True. Básicamente interactúo mucho en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter, son quizás mis 3 herramientas, y en correo electrónico normantrue@yahoo.com, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, ahí me pueden localizar, o normantrue@gmail.com, que son quizás los 2 correos que yo más utilizo y con los que estoy en contacto con muchas personas, no solo acá en nuestro medio, en nuestro país, sino que a través del mundo interactúo con otros fotógrafos de Perú, de Colombia, que básicamente ellos, como saben que tengo colección de cámaras, ellos me están ahí mandando ofertas fotográficas de equipos, ¿verdad? Y entonces ahí estamos interactuando o intercambiando también conceptos fotográficos, ¿verdad? O teorías que ellos conocen de allá, nosotros compartimos, ¿verdad? Entonces ahí en las redes sociales me pueden encontrar y podemos compartir, porque para eso es, ¿verdad? La fotografía es para compartirla, ¿verdad? Aunque sea algo plano, ¿verdad? Pero que ese plano tenga características, que tenga perspectivas y que podamos apreciarlo, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado Norman Trujillo. Esto ha sido todo por hoy, pero les invito a ustedes que si les gusta la fotografía, esta es tu oportunidad para iniciar una nueva etapa en tu carrera. Ha sido todo por hoy. Hemos conocido sobre el mundo de la fotografía y lo que se requiere para una sesión fotográfica. Así que te invitamos a una edición más de Zona 3 TV.